Bueno, señores, ahora está de moda los videos de las personas de 60, 50 y por ahí que están muy orgullosos de ser la mejor generación que ha nacido en la historia de la humanidad. Empiezo a reírme porque me da risa. Mi opinión no es precisamente esa. Yo no estoy orgulloso de mi generación, vamos a estar claros. De paso, opino que mi generación es la responsable del fin de esta cultura occidental, que va de cabeza hacia un precipicio. Ya hay muchos que lo han predicho desde hace mucho tiempo, desde los años 80, de los años 70, perdón, y mucho antes. Inclusive, este tipo de caos que existe ahora y de desinformación y de manipulación fue predicho muchísimo antes por un escritor que se llama George Orwell, que escribió un libro que se llama 1964. Y él pensaba que eso iba a ser mucho antes, precisamente 1964. Sin embargo, se tardó un poquito más, pero vino. Y vamos a hablar de mi generación. Mi generación, que era joven, éramos unos muchachos allá en los años 1960, empezó a ser bombardeada por una contracultura. Esa contracultura, ¿verdad? Que está muy bien dicho el término, muy bien escogido, se opuso a la cultura que existía, que venía antes de esa fecha. Y empezaron a surgir por ahí una cantidad de artistas, sobre todo cantantes, que hacían unas canciones y que miles y miles de personas tomaban eso como su filosofía base. Empezamos, por ejemplo, por los Beatles, después los Rolling Stones y luego, bueno, infinidad de grupos. Ahí nació el rock. ¿El rock qué es? Bueno, el rock para mí simplemente es una cultura que dentro va la semilla de la destrucción de la cultura occidental. O sea, todo lo que dicen esas letras y que la gente toma como su única fuente de inspiración, o sea, la gente a que me refiero yo de esa época. Esas canciones, ¿verdad? Es lo único que conforma la visión y la mente de análisis de las personas de esa época. Ok, antes de esa época, ¿cómo se formaba la gente? Bueno, leyendo libros de historia, libros de biografía, libros de filosofía, yendo a charlas de personas que sabían sobre los temas, viendo películas interesantes, documentales, ¿verdad? Documentales históricos. Pero entonces vino mi generación y toda esa vaina lo dejó por un lado y empezaron a ver rock y todo el tiempo andaban con unos audífonos, ¿verdad? Y entonces esa gente que se la pasaba en esos grandes conciertos y cosas de esas, resulta que ahora se ve a ella misma como la mejor generación existente y que los que hay ahorita no sirven para nada. Ahora yo les pregunto, ¿y quiénes son los padres de esos que hay ahorita y no sirven para nada? ¿Quiénes son los que no supieron hacer la transferencia de una cultura a otra? ¿Verdad? Esa generación precisamente. Y esa generación es la que ha causado toda una cantidad de desastres económicos, políticos y sociales en el mundo. Esa generación. Ahí se han caído. Después de que se cayó el muro de Berlín en los 80, bueno, resulta que esa generación, en vez de tomar eso como una referencia, no. O sea, empezaron a regar eso por todos los lados, como cuando el cáncer hace metástasis. Ahora resulta que el socialismo, después de caer la Unión Soviética, se extendió por todas partes. Hizo metástasis. Gracias a esa generación de idiotas. A quienes escuchaban ellos, a Facundo Cabral, ¿verdad? A las músicas de Ali Primera,
a la música de todos esos cantantes que estaban, que eran, ¿cómo se llama? Revolucionarios, progresistas. Esa es la generación mía. No, yo no estoy orgulloso de esa generación, para nada. Pero después hay una generación mucho peor, que son los que tienen 50 años ahorita, que son las que le lavaron el cerebro a estos que están ahí. Son los que crearon Google, Internet, todas las redes sociales. Ahí está Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs. ¿Por qué pongo a Elon Musk? Porque es el que está promoviendo ahora una campaña supuesta contra el calentamiento global, y resulta que está haciendo ¿cómo es? Electromovilidad. La electromovilidad. Entonces lo que están, esa gente le mete un montón de basura a la gente en la cabeza, y resulta que lo que le está vendiendo son payasadas. Todo ese consumo excesivo de energía y daños al medio ambiente, ¿quiénes son los que compraron todas esas payasadas que no servían para nada? Mi generación. O sea, no sé, yo no sé si decir que mi generación fue la peor del mundo, pero yo les puedo decir que la mejor no es, ni mucho menos. Yo siento discrepar con la mayoría de mi generación, que se creen la pepa el queso y que se creen que son, ¿cómo se llama?, orgullosos. Bueno, porque en el mundo todo el mundo se siente orgulloso de algo, se sienten orgullosos de que nacieron en el pueblo donde nacieron por casualidad, en el país donde nacieron. El otro está orgulloso por el color que tiene, el otro porque tiene pelo, el otro porque no lo tiene. O sea, cada quien está orgulloso de todo. O sea, hay un libro muy interesante de Voltaire que se llama Cándido. Lo debían de leer todo el mundo para que sepan de dónde viene toda esa estupidez, sentirse orgulloso de ser uno mismo. Bueno, ahí lo dejo, mano. Lamento decirles que mi generación no fue una maravilla, para nada.